Mi hijo Clark siempre fue un niño callado. Casi nunca hablaba. Pero el día que trajo a Mia a casa, sus ojos hablaron por él. Eran brillantes. Estaban llenos. Supe, incluso antes de que dijera una palabra, que ella era la mujer con la que se casaría. Me gustó Mia desde el primer momento. Era cálida. Era auténtica. No intentó impresionarme con palabras grandilocuentes ni con una sonrisa perfecta. Simplemente se sentó en mi cocina, abrazó su taza de café con ambas manos y dijo: «Aquí huele de maravilla». Eso fue suficiente para mí. Supe que ella era la indicada. Hablamos durante un buen rato aquella primera noche. En algún momento, descubrimos que llevábamos la misma herida. Ambos habíamos perdido a nuestras madres por cáncer. Ambos teníamos 20 y tantos años cuando sucedió. Hay un tipo de dolor que no se puede explicar. Vive en los momentos de silencio. En un cumpleaños sin una llamada. En una boda sin la mano de tu madre para sostener. Cuando Mia me contó su historia, su voz se volvió suave y blandita. Extendí la mano por encima de la mesa y le tomé la mano. No dije nada. No tenía por qué hacerlo. Desde esa noche la sentí como mía. Cuando Clark me propuso matrimonio, mi esposo Robert y yo tomamos una decisión juntos. Dijimos: les daremos la boda que se merecen. Y así lo hicimos. Pagamos todo. El lugar era un hermoso jardín en Virginia, verde y amplio, con flores blancas en cada mesa. El vestido era exactamente el que Mia me había mostrado en su teléfono meses antes de que Clark comprara el anillo. Lo recordaba. Guardé la foto. Cuando llegó el día, le entregué un pequeño sobre. Dentro estaba el nombre de la tienda de novias y una nota que decía: «Ve a buscarlo. Ya está pagado». Ella lloró. Yo lloré. Nos reímos el uno del otro por llorar. La luna de miel fue de 10 días en Italia. Robert y yo elegimos un pequeño hotel en la costa amalfitana. El tipo de lugar con limoneros fuera de la ventana y el mar abajo. Quería que comenzaran su vida juntos con un hermoso recuerdo. Algo de lo que hablarían cuando fueran viejos. Solo tenía una regla para mí: no interferir. Establecí esta regla antes de la boda, y la cumplí como una promesa. Nunca los visitaba sin avisar primero. No daba consejos a menos que me los pidieran. No les preguntaba cuándo tendrían los hijos. No comparaba a Mia con nadie. No traía el pasado a su casa. Les daba espacio. Espacio de verdad. De ese que dice: confío en ti. Mi única tradición era la cena del domingo. Todas las semanas cocinaba. Siempre preparaba sus platos favoritos. A Mia le encantaba mi pollo asado con ajo y romero. Y Clark nunca decía que no a la pasta de su abuela. Nos sentábamos juntos, comíamos despacio, y hablábamos de cosas sin importancia. La vida. El trabajo. Algo gracioso que había pasado durante la semana. Nada importante. Todo importante. En sus cumpleaños les daba $50 en una tarjeta. Siempre escrita a mano. Nunca daba dinero sin palabras. Mis amigos, seré sincera, no fueron todos tan acogedores. Algunos me advirtieron en voz baja. «Ten cuidado», dijo uno. «En realidad no la conoces». Otro me dijo que parecía demasiado cómoda demasiado rápido. No le hice caso. Les dije que estaban equivocados. Defendí a Mia como defendería a mi propia hija. Con certeza, con amor, sin dudar. Porque eso era lo que ella era para mí. Mi hija, la que siempre había deseado. Esos primeros años fueron los más dulces de mi vida como suegra. Cenas de domingo, largos abrazos en la puerta, el aroma a romero y ajo que llenaba la casa. La risa de Mia desde la sala. No sabía entonces que algo ya estaba cambiando, bajo la superficie. No sabía que el calor que sentía no era toda la historia. No puedo decirte el día exacto en que cambió. No hubo pelea, ningún momento escandaloso, ninguna puerta que se cerrara de golpe. Llegó lentamente, como llega el frío en invierno. No todo a la vez, sino poco a poco. Hasta que una mañana te das cuenta de que estás temblando, y no sabes cuándo empezó. Fue después de 2 años de matrimonio. Clark me llamó una noche. Su voz era diferente, cauto, como alguien que camina sobre hielo. «Mamá», dijo, «Mia y yo queremos hablar contigo. Sentimos que no respetas nuestros límites». Sostuve el teléfono, y no dije nada por un momento. «Límites», repetí. La palabra sonaba extraña en mi boca. Me dijeron que hacía demasiadas preguntas.
Me dijeron que los hacía sentir presionados. Dijeron que mis llamadas eran demasiado frecuentes. Mi interés demasiado. Mi amor, aunque no usaron esa palabra, demasiado intenso. Me quedé pensando en esto durante mucho tiempo después de colgar. Pensé en lo que tenía, les pregunté. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Comiste bien? ¿Cómo va el trabajo? Esos fueron mis crímenes. Preguntas amables, preguntas normales. Las preguntas que cualquier madre hace porque ama a su hijo, y quiere saber que está vivo y bien, y que no está sufriendo solo en algún lugar. No entendí. Todavía no lo entiendo del todo. Pero dije que lo sentía. Me distancié aún más. Llamaba menos. Esperaba a que me invitaran. Me tragaba mis preguntas como pastillas, y trataba de ser más pequeña. Y entonces enfermé. Empezó con una convulsión, luego otra. Mi cuerpo empezó a hacer cosas que no podía controlar, que no podía predecir, que no podía detener. No podía conducir. Durante 2 años no pude sentarme al volante. Mi mundo se hizo muy pequeño. Mi casa, mi habitación, mi sofá. Robert me llevaba a mis citas, dependía de él para todo. La depresión también llegó. No llamó a la puerta, simplemente se instaló y se hizo su hogar, pesada y gris. Se sentaba sobre mi pecho cada mañana cuando abría los ojos. Algunos días no podía levantarme. Algunos días no podía explicarle a nadie, ni siquiera a mí misma, qué me pasaba. No había nada malo en el mundo. Todo estaba mal dentro de mí. Tenía miedo. Estaba agotada. No era yo misma. Tenía médicos. Tenía recetas. Tenía una lista de medicamentos que me ayudaban a funcionar, a dormir, a recuperarme poco a poco, y volver a sentir que estaba viva. Y entonces Clark y Mia me dijeron que creían que era adicta a mis pastillas. Recuerdo el momento con tanta claridad. La forma en que el aire se fue de la habitación. La forma en que mis manos se enfriaron. Yo, una adicta a las pastillas. Lo que no sabían, lo que nunca había tenido que explicar antes, porque nunca me habían acusado antes, era que le tenía terror a la adicción, más que la mayoría de la gente. La había visto destruir a alguien a quien amaba cuando era joven. Había cargado con ese miedo toda mi vida. Mis medicamentos estaban guardados en una pequeña caja fuerte con llave en mi habitación. Contaba cada pastilla. Seguía cada instrucción. Llamaba a mi médico antes de cambiar una dosis. Me ofrecía enseñársela. Dije, vengan a mi casa. Abriré la caja fuerte. Podrán verlo todo. Podrán contarlo conmigo. Dijeron no. No querían la verdad. Ya habían decidido la historia. Eso fue lo que me quebró. No la acusación en sí, aunque dolió como nada que pueda describir. Fue la negativa. La puerta cerrada. El hecho de que estuviera allí, enferma y asustada en mi propia casa. Y que las personas a las que les había dado todo, ni siquiera miraran las pruebas. Estaba en mi peor momento. No podía conducir. No siempre podía pensar con claridad. No podía luchar, ni explicarme, ni defenderme con todas mis fuerzas. Y eligieron ese momento, ese preciso momento, para creer lo peor de mí. El aislamiento es algo silencioso. Desde fuera no siempre parece crueldad. A veces se manifiesta como llamada sin respuesta. A veces se manifiesta como una cena de domingo a la que nadie asiste. A veces se manifiesta como la voz de tu hijo volviéndose educada y distante. La forma en que la gente habla con alguien que ya no está segura de conocer. Algunos domingos todavía cocinaba el pollo asado. Robert y yo comimos juntos, solo nosotros dos. La mesa parecía muy grande. La había defendido ante mis amigos. Les había dicho, están equivocados sobre ella. Me senté solo en mi casa tranquila y pensé en eso. Pensé en ello durante mucho tiempo. Las cartas llegaron una mañana cualquiera. No hubo aviso, ni llamada telefónica previa, ni preparación delicada. Solo 2 sobres en mi buzón, uno al lado del otro, como 2 piedras colocadas cuidadosamente sobre una tumba. Me paré en la puerta y las leí. No repetiré lo que decían. Algunas palabras, una vez que las escribes de nuevo, hacen más daño. Lo que sí te diré es esto. Me acusaban de cosas que nunca hice. Cosas que nunca pensé. Cosas tan alejadas de mi naturaleza que tuve que leerlas. Las frases 2, 3, 4 veces, no porque no entendiera las palabras,
sino porque no podía entender cómo alguien que me conociera podía creerlas. Me senté en el suelo, allí mismo en el pasillo, todavía con el abrigo puesto, y lloré durante 3 semanas. No en silencio, no con dignidad. Lloré como se llora cuando algo dentro de ti se rompe. Profundo, feo e interminable. Robert no sabía qué hacer conmigo. Me abrazó cuando se lo permití. Salió de la habitación cuando necesité desahogarme sola. Mis hermanas llamaban todos los días. Mis amigos venían, se sentaban conmigo y casi no decían nada. Porque, ¿qué se podía decir? Todos estaban conmocionados. Todos y cada uno de ellos eran las personas que me habían visto cocinar cenas de domingo y defender a Mia ante cualquiera que dudara de ella, que me habían visto pagar una boda, planificar una luna de miel y presentarme siempre presente, con $50, una tarjeta escrita a mano y una olla de pollo al romero en la estufa. Te conocemos, dijo mi hermana. Estábamos allí, lo vimos todo. Pero Clark ya no estaba allí, no realmente. Y lentamente, a través de la niebla de esas semanas, algo se me aclaró. Pensé en Mia, en los años, en cómo las cosas habían cambiado, tan gradualmente, tan cuidadosamente, hasta que mi hijo estaba en un lugar al que no podía llegar. Pensé en sus estudios de psicología, en las palabras que usaba, siempre las palabras clínicas adecuadas, límites, trauma, tóxico, desencadenante. Palabras que sonaban a comprensión, pero que funcionaban como muros. Pensé en cómo cada vez que me había acercado a Clark, algo había cambiado. Una nueva preocupación, una nueva acusación, una nueva razón para alejarme. 10 años. Habían pasado 10 años, desde que se sentó por primera vez a la mesa de mi cocina. 10 años de trabajo lento, paciente e invisible. No soy tonta, soy madre. Y las madres, al final, lo entienden. Entonces, mi corazón empezó a fallar. Los médicos le dieron un nombre: síndrome del corazón roto. Casi quise reír, cuando me lo dijeron, excepto que ya no me quedaban ganas de reír. Es algo real, algo médico, medible, donde el dolor y el estrés le hacen al corazón lo que años de vida difícil no pueden. El músculo se debilita, el ritmo se entrecorta, el cuerpo dice lo que la boca ha tenido demasiado cuidado de decir. Esto es demasiado. Esto es simplemente demasiado. Tengo un procedimiento este viernes. Entrarán e intentarán arreglar lo que se ha roto. No le tengo miedo al viernes. He hecho las paces con lo que venga. Con lo que no puedo hacer las paces es con irme sin decir lo que hay que decir. Clark no me ha hablado en 8 meses. 8 meses de silencio de mi propio hijo. El niño al que sostuve en una habitación de hospital antes de que tuviera nombre. El niño que solía quedarse dormido en mi hombro durante los largos viajes en coche. La pasta favorita del niño que todavía me sé de memoria. Le escribí de todos modos. Le dije que lo amo, que lo extraño, que no hay una mañana en que me despierte y no piense primero en él. Como lo hacen las madres. En silencio. Instintivamente. Como respirar. Le dije que lo perdono. No porque lo que pasó fuera insignificante. No lo fue. Me afectó la salud. Me quitó el sueño. Me rompió algo estructural en el pecho que ahora los cirujanos necesitan herramientas para reparar. Lo perdoné porque es mi hijo. Porque el perdón no es una recompensa que doy a quienes la merecen. Es algo que llevo para mí misma. Así que el peso no termina lo que el dolor ya empezó. Le dije, cuando estés listo, aquí estoy, sin condiciones, sin una lista de cosas que deba admitir o por las que deba disculparse primero. Simplemente aquí, como siempre he sido. La gente me ha preguntado cómo lo hago, cómo mantengo la puerta abierta después de todo. Les digo que no soy tonta. Sé lo que pasó. Sé quién movió los pedazos y cuánto tiempo tomó. Sé que mi hijo está en algún lugar dentro de todo esto, detrás de años de palabras cuidadosas y una separación lenta. Sigue siendo el niño que dormía en mi hombro. Sé que le han contado una historia sobre mí que no es cierta. Y sé que un día, tal vez no pronto, tal vez no antes del viernes, tal vez no en mucho tiempo, algo cambiará. Un momento de tranquilidad, un recuerdo a una hora inoportuna de la noche. El olor a romero de la cocina de otra persona. Y recordará quién era su madre. El amor incondicional no significa que, no sentir dolor. No significa que estés destrozada,
por lo que te hicieron. Significa que incluso destrozada, incluso en una cama de hospital, la noche antes de que te abran el pecho, sigues extendiendo la mano hacia tu hijo. Significa que el amor nunca se trató de lo que recibiste a cambio. Se trataba de quién eres. Soy madre. Mi corazón está fallando, y aún así, sigue lleno de él. Eso no es debilidad, es lo más valiente que sé ser. Clark, si alguna vez lees esto, te amo. Estoy esperando, y no me iré a ninguna parte.